El igual afuera del símbolo integral. Afuera del símbolo. Ese utiliza el borrador, por favor. Hay un borrador. Quite el símbolo de sumatorio. Coloque el igual ahora sí. Luego el símbolo de sumatorio. La S extendida, exacto. Coloque el diferencial de área. Correcto. Entonces decimos, como es un intervalo muy cero, entonces decimos que esto lo que se empieza tiene que ser se cancela, la vemos bien. Andrés cuadrado. Sergio, oye, agreguémosle una cosita. Está muy bien, pero agreguemos una cosita. Regresemos al tercer renglón subiendo. Colóquemele allá igual, afuera, no. Termina donde termino, coloque igual, coloque 340 metros cuadrados sobre segundo por T. Coloque una rayita, ok, y coloque evaluado entre 0 y 1 es 0 y 1 arriba, 0. No, ¿cómo lo tenías? Para agregarle lo siguiente, está muy bien, es para la anotación, para los compañeros que están ahí. Mire, en la parte izquierda pues, de la igualdad, el simbolito ese de la S extendida anula la D de diferencial, por eso el simbolito con la D se va y me queda solamente el área, la A. En la parte derecha, 340 metros cuadrados sobre segundo es constante, sale de la integral. Recuerden que la derivada de una constante es cero. Saco la constante de la integral y me queda nuevamente el simbolito alargado con la D. Entonces, el simbolito alargado con la D me la anula y que me quedó la D que tenemos allá. La D. Ok, y como está evaluado entre 0 y 1, me llamo integral definida, por eso dejo la rayita en la parte final entre 0 y 1. ¿Qué es lo que hace acá Sergio? Que se me adelantó un pedacito, un puntico, y a lo último lo que hace es, en el otro renglón que hace, evalúate tanto en 1 como en 0, pero entonces al límite superior, al evaluado en 1, le restan la evaluación en 0, que es lo que él hizo aquí abajo. 340 metros cuadrados sobre segundo por 1, menos 340 metros cuadrados sobre segundo por 0. El límite superior menos el límite inferior, que es la segunda parte del teorema fundamental de cálculo integral. Que lo verán en el instante conmigo si les quiere. Sígame. Bueno, entonces como ya tenemos el área, ahora necesitamos hallar I. La intensidad ya la tenemos, que es una constante, o sea, y es de 130 milímetros sobre bueno. Esto, la intensidad, esta principalmente es una fórmula dada por una norma, que es la norma RAS, que es el método racional para el cálculo de caudales sobre una superficie, cálculo de caudales escorrentía. Esa intensidad se encuentra en función de unas curvas denominadas I de F, intensidad, duración y frecuencia. Cada ciudad o cada lugar debe que tener sus curvas y cada lugar diferencia sus curvas porque los lugares, por ejemplo, en Bogotá y Bucaramanga, la precipitación son diferentes. Entonces, por lo tanto, en este caso, como no tenemos un punto específico en el estudio, estamos simulando, entonces estamos poniendo esta unidad 130 milímetros hora, que es por lo general. Gustavo, muy bien. Para hablar un poquito de la matemática, sabe Gustavo, muy bien. Esa norma técnica, cuando vean cálculo 3, aparece algo que se llama curvas de nivel. Es una aplicación que se toma para la superficie de cada cosita, entonces para que lo asocien con ese concepto. Pues tengo acá por ejemplo, esto es una superficie. Por favor, corre ahí. Esto es una superficie modelada en 3D a partir de curvas de nivel. Esto es denominado lo que ustedes ven acá, la fuente hidrográfica. ¿Por qué? Porque cuando escurre el agua, cuando llueve se precipita sobre la cuenca, el agua tiende a bajar. Y al bajar en los puntos inferiores, ahí el agua baja por gravedad. Estas curvas pueden ser las siguientes. ¿Y eso? No se ve como muy bien. Apague la luz, apague la luz. Arregle el lente. Sí, arregle el lente que está muy nítido. Bien, por
esa superficie que le puse, estos son curvas de nivel. Cada curva de nivel, por lo general, tiene una altura. Estas curvas están a partir de 1 metro. 1 metro. Aquí, en las partes superiores acá, se quiere decir que por aquí baja el nivel del agua, porque los ríos, generalmente tienden a ser así, bajar. Ellas tienden a ser así, bajan. Entonces los ríos de agua tienden a ser estos puntos. Y sobre los cuales, si uno desea hacer una captación de agua, tiene que buscar los puntos inferiores en donde haya un escurrimiento adecuado, donde uno pueda captar el flujo que uno requiera. Creo que yo tengo una pregunta. Señor. Ahí se ven las curvas de nivel dependiendo al agua, ¿cierto? Sí, es por donde baja el agua, porque si es un mapa geográfico o geológico de un área se ven esas mismas líneas, pero entonces ya se ven es como las fallas geológicas, ¿no? Sí, depende de lo que quiera demostrar o mostrar en mapa. Es que esas curvas representan la configuración del terreno que usted tiene. La falla geológica a partir de un estudio geológico que lo determina y usted le dice en qué puntos se encuentra la falla. Y eso a usted se los, probablemente en un plano geológico, a usted le muestran achurados, le dicen en este punto se presenta qué tipo de falla. Es porque se ve muy igual, ¿sí? Principalmente esos se realizan lo que son, por ejemplo, los planos de la encuesta territorial. De cada municipio están definidos de acuerdo a la caracterización del uso de suelos. Entonces, esto es principalmente ya no área hidráulica sino hidrológica, que es la base inicial para empezar lo que es el área hidráulica. Y el coeficiente Z, el 3, también viene de acuerdo a una tabla que es la Random Mean, que la Random Mean especifica una serie de cantidades de coeficientes para los diferentes tipos de suelo. El 0.3 corresponde a suelos con laderas vegetales. Laderas vegetales. Aquí quiere decir 0.3, quiere decir el 0.3 indica la capacidad de infiltración que tiene un suelo. Por ejemplo, no es lo mismo que usted que el agua escurra sobre una parte vegetal que escurra por el concreto. ¿Por qué? Porque el concreto no se va a infiltrar por una parte vegetal. Pues quiere decir que acá que está bajando el 30%. En cambio, en una superficie de concreto baja por lo general el 80%. Entonces se va a generar más caudal sobre este tipo de superficie rígida que por el otro. Bueno, entonces, como ya le dije, la intensidad ya nos estamos dando, pero entonces ya se da en litros por hectárea por segundo. Entonces, toca hacer la conversión. Entonces decimos que 1 por 10 a la 3 milímetros en 1 metro. Que una hora tiene 3.600 segundos. Una hectárea tiene 1 por 10 a la 4 metros. Y un metro cúbico entonces cancelamos la unidad. Metros, un metro. 2 metros cuadrados. Y ya. Entonces pide aproximadamente 361,11 litros sobre segundo por hectárea. Y entonces ya tengo, la serie y la calculamos material total, que es Q es igual a 0. Por ahí que este es 161. Y que la esta me dan en 340 metros cuadrados. De ahí pasamos los metros cuadrados a hectáreas para cada hectárea, entonces decimos que metros cuadrados de 1 por 10 a la 4 metros cuadrados a una hectárea. Para que nos queden los litros sobre segundo, que es como genera el caudal. Y eso finalmente es 3,68 litros
pondrías a la menos 3. Sí. Porque ahora menos 3. No, no es 3,8 y por lo menos Ah, sí. En metros cúbicos, de segundo. Bueno, pues una vez obtenido pues el caudal, que es la base inicial para el cálculo de una determinada sección, uno puede aplicar diferentes tipos de secciones sobre las cuales quiere manejar un caudal, ya sea rectangular, trapezoidal, triangular, parabólica, diferentes tipos de secciones. Entonces, cuando uno requiere calcular la sección, se asume por lo general en este caso, nosotros elegimos la rectangular, se asume una variable, que es la variable de la base, pero tenemos que mirar que al asumir una variable de base, con ese caudal, cuál es la altura de la lámina de agua que estamos generando. Para ello, aplicamos una fórmula que se llama que el caudal es igual al área por la velocidad, que es la de la ley de continuidad. Pero, para aplicar esa condición, en la determinación de la lámina de agua, la altura, aplicamos una fórmula que es muy conocida en el hidráulica, que el caudal es igual al área por la velocidad, que la velocidad es igual al radio a la 2 tercios, por S a la 1 medio, por N. ¿Qué es eso? Esta es la ecuación de Main, en donde especifica que esta es la velocidad, y la velocidad está en términos de la función, en términos de las características geométricas del canal, la rugosidad y la pendiente que tenga. ¿R qué es? R es igual al área hidráulica sobre el perímetro húmedo. ¿Qué es el perímetro húmedo? Tenemos una sección rectangular. Y tiene una determinada base y una altura. Que en la mecánica de fluidos se le llama altura normal, pero en hidráulica se llama tirante hidráulico. Esto tiene un área que es igual a la base por la altura, pero este sería, como uno dice, el área hidráulica. Pero el perímetro húmedo es el perímetro generado por esta parte, el perímetro sobre el cual el agua toca la superficie del canal. Entonces, el radio hidráulico vendría siendo igual al área hidráulica, que sería la base por la altura dividido en 2 veces y, que es la altura, más la base. Para nuestro caso, nosotros simulamos pues otra condición, que es cuál, que asumimos una pendiente del 0.07%, razón por la cual el canal prácticamente es plano, porque al especificar esto vendría siendo a ser 0.007. Estos son metros, es una pendiente. La rugosidad. Esta ecuación tiene unos diferentes tipos de rugosidad para el material en el cual uno va a trabajar. En este caso manejamos 0.009, que la ecuación de Manning dice para diferentes tipos de canales, la superficie en la cual uno vaya, él especifica cuál es el tipo de rugosidad. En este caso, pues 0.09 porque es plástico, probablemente es el que utiliza para tuberías PVC cuando trabajamos. Una vez tenido lo que es la pendiente, la rugosidad y el caudal, pues podemos desde acá despejar lo que es la altura. Pero ¿qué es lo que sucede? Al hacer pues el procedimiento de despeje, pues mira, profesor, si lo hago todo, Tranquilo, finaliza. aquí podemos decir que al despejar esta función, debemos despejar la y de acá, pero la y no la podemos simplificar porque aquí está una suma y está afectada, y acá pues la b la podríamos bajar, que haría esa condición, y sobre 2y más b. Entonces, si quiere pues muestro el proceso. No lo está, no sé si tiene tapado.
porque el despeje no lo puede hacer porque la B está arriba multiplicando y la B está abajo sumando. Entonces, mire la condición que se obtiene. Bueno, aquí asumimos igualmente una base de 15 centímetros. Entonces aquí están las variables que pues yo le había hablado. Y se le denomina altura normal, entonces por eso la Y. Entonces el caudal es igual a eso, al área sobre N por el radio hidráulico, que es el área hidráulico del perímetro 1 a la 2/3 por la pendiente. Que despejando esto, ¿qué haría? Paso que despejando esta parte, que es la que está contenida en las condiciones geométricas del canal, que es la altura y la base, que es la que me interesa, el área y el radio hidráulico, despejando que haría el caudal por el coeficiente de la velocidad dividido un metro de 1/3, que eso es una constante, que es esta fórmula, porque al despejar acá quedaría la 2/3 por 1/3, pues ya quedaría en metros. Y el área es igual a eso, el área por el radio hidráulico. Esta es su respuesta. Y pues aquí vemos, despejando lo siguiente, que el área de la 2/3 por el área sería igual al área de la 5/3 sobre el perímetro de la 2/3, pero yo necesito quitar esas raíces. Potencia a ambos lados de la igualdad al cubo. Dejamos acá, ya tenemos eso. Expresamos el área en términos de su base y su altura. Y lo mismo que el perímetro. Y podemos, la base la tengo, entonces necesito el área, podemos bajarlo. Base a la 5, altura. Y esa la necesito quitar, entonces al quitarla sacamos raíces tanto acá y acá, ponemos acá. Y nos quedaría de esta manera. La altura a las 5 medios dividido 2 veces la altura más la base. Y al generar esto al otro lado de la igualdad, como esto es un número, eso es un número que podemos calcular porque ya tenemos todas las variables, entonces dejamos esa condición. Bueno, aquí podemos ver. Aquí podemos ver que al desarrollar este procedimiento, que este pasa para acá, después se devuelve, igual vamos a hacer la ecuación. Yo necesito ubicar una variable que me haga este valor, esta condición, esta ecuación 0, que es la altura del canal. Por lo tanto, desarrollando esta raíz nos quedaría 5.08 por 10 elevado a menos 3, por eso, y desarrollando totalmente nos quedaría a este punto. Entonces, se dice que esta ecuación no la puedo resolver por fórmula cuadrática ni por distribución sintética, porque la variable con mayor exponente es una variable con fraccionario o decimal, entonces no se puede realizar. Entonces aquí entra un procedimiento de cálculo que nos ayuda a realizar este procedimiento, que por lo generalmente se puede realizar con hojas de cálculo o programas computacionales, pero de una manera práctica lo podemos realizar con el método de iteración numérica de Newton-Raphson, que es el siguiente, en el cual tenemos que aplicar una derivada. Gustavo, acá nuestros compañeros me preguntan por qué no lo vimos en cálculo diferencial. Como lo acaba de mencionar Gustavo, son métodos que requieren de algoritmia matemática avanzada para hacerlo. Entonces, una de las materias en el Newton-Raphson es uno de los métodos que pueden hacer en una materia específica que es ustedes los ingenieros que llaman métodos numéricos. Es una materia que se llama métodos numéricos. Uno de los métodos es Newton-Raphson, está Ron-Yecuta orden 2, Ron-Yecuta en orden 4, entre otros. En este caso, el que optaron por asumir fue el Newton-Raphson, que es un método para encontrar raíces asociadas a un polinomio con coeficientes de error. O sea, un punto se debe partir de un punto de aproximación para su inicio. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que x de n a la más 1, x menos la función, igual la derivada de la función, ¿cuál es la función? Esa es la función también. Entonces, pero como estamos en términos de x, pues sustituimos estas variables y por x y las dejamos acá. Para iniciar con este procedimiento, pues requerimos principalmente de valorar un punto inicial para iniciar la primera iteración, en el cual cogimos la función
que teníamos antes y la igualamos. Y posteriormente realizamos un conjunto de evaluación en una tabla de variables X que tuvieran la aproximación entre los valores de igualdad a cada lado. En este caso nos dio este, por lo cual presenta un porcentaje, un error. O sea, que pues estuviéramos hablando de Buscando las convergencias por los Sí. Correcto. Entonces, evaluando prácticamente este, entre todos los puntos que evaluamos, es el que más se aproxima, tiene mayor similitud. Entonces es una aplicación de Entonces, la X que nos sirve para la primera iteración es esta. Correcto. Otra manera, pues, es utilizarla por intersección de las gráficas. Intersección en el punto de la gráfica, sí. Pero al igual, una gráfica con esos valores, eso es muy mínimo. Para hacerlo tocaría con un programa computacional. Para los que quieran seguir indagando, pero no está muy bien, los que quieran seguir indagando, por ejemplo, los puntos de aproximación, hay un método que se llama interpolación. Y interpolando valores para mirar proximidad. Entonces, usted toma una sección, basa en puntos medios, usted parte de la sección, si se comporta homogéneamente, busca el punto medio, descarta una porque se comporta de igual manera en condiciones de descarte y empieza a hacer el mismo proceso con la función que usted estimó. Vuelve y parte, descarta una, vuelve y parte, descarta una. Se llama interpolación hasta que busque métodos de aproximación. Pero eso lo hace algebraicamente y computacionalmente. Bueno, aquí podemos ver que ya para desarrollar primero que todo tenemos que coger la fórmula y agregarla a la fórmula del método de Gillian-Rathi y simplificarla. En este caso tenemos aquí la función dividida en la derivada de la función, entonces quedaría lo siguiente: si x a la 5 medios menos 0.01 a la x menos 7.62 por elevado a la menos 4, derivando de esos 2.5 a la 3 medios menos 0.01 y sumando, simplificando, nos genera esto. Entonces, reduciendo los términos, ya podemos empezar acá a generar las primeras iteraciones. La primera iteración la bajamos con el de punto de intersección, con margen de error, nos genera estos puntos. Después el X2, trabajamos ahora con el X1, el X3 con el X2, el X4 con el X3 y el X5 con el X4, para tener como un grado de aproximación un poco preciso. Entonces tendríamos que esta variable, este número arrojado, introduciéndolo dentro de la ecuación inicial como punto crítico, digamos, verificamos que nos cumpla la condición y efectivamente nos arroja un valor 0. Ya estamos trabajando aproximadamente con un valor que nos da el resultado para nuestro cálculo que requerimos. Entonces podemos decir que la altura del canal con ese caudal base 0.15, la altura de la lámina de agua es de 0.07. En este caso 7.40 centímetros, porque el resto, ya un proceso constructivo, no se puede llevar a cabo con tantos decimales, apurado hasta 1 milímetros. Entonces, así que haya una sección calculada. Base 15, 7.4, pero debemos dejarle un borde libre, porque sería lo mismo que si diseñáramos un canal y la dejáramos a tope, puede llegar un momento donde la cuenca se precipite un poco más y el canal no tenga la capacidad suficiente de albergar ese caudal. Entonces estaríamos diseñando un canal que no es eficiente. Otro procedimiento que implica lo que es la derivada es el siguiente: el tipo de flujo. Los canales presentan dos tipos de flujo característicos: son el flujo crítico y el flujo subcrítico. El flujo crítico se determina a partir de la derivada de la energía específica del flujo. Que la energía específica, ¿qué es? Es igual a la z más la altura de la lámina de agua más la velocidad cuadrada del bloque. ¿Qué significa eso? Esta z es la altura de posición, de acuerdo a un sistema de referencia. En este caso podríamos llamarlo en la ingeniería una cota. La y, una cota. Cota una de los puntos de referencia a nivel del mar. Y Yn es la altura de la lámina de agua, que es la que calculamos, que es igual en otros casos, que es igual que la presión hidrostática, es igual a la densidad por la gravedad, por la altura. Diríamos que la altura es igual a la presión hidrostática dividido en la densidad por la gravedad. Pero en nuestro caso, aplicar esto simplemente sería la altura.
la presión por carga, y esta es la velocidad cuadrada, esta es la presión, la carga por velocidad, que son las pérdidas. Y pues para nuestro caso, la energía específica sería esta, calculando. Entonces, para determinar la energía crítica, la altura crítica, igualamos que la velocidad, reemplazamos la velocidad en términos del caudal sobre el área y el área en términos de base por altura, y tenemos ya la energía específica en función de la altura, lo cual ya nos permite derivar igualar a cero y hallar la libre. Ese es el procedimiento. La Z es un punto Los de posibles altura. puntos críticos. ¿Ah? Los posibles puntos críticos. Sí. Bueno, Abajo Z- creo que. Mira, ahí incluso lo colocó. Hallada la altura crítica, asociada a los posibles puntos críticos con respecto a la derivada, correcto. Muy bien. Entonces aplica que la altura crítica es esta. Entonces, en un flujo se dice que este es el perfil, esta es la altura, y esta es la otra altura. Esta es la altura y esta es la altura YC, en ciertos casos. Pero se dice que si la altura normal es menor que la altura crítica, tenemos un flujo supercrítico. Pero si la altura normal es menor que la altura crítica, es un flujo subcrítico. Un flujo subcrítico que es un flujo en el cual el flujo de agua va con velocidad baja. Y el flujo supercrítico es donde la velocidad es un poco máxima. Y esos flujos en que van en función de la pendiente del canal. 0.07. Entonces, por lo tanto, aquí decimos, ponemos la condición, que allá la altura crítica cumple la condición. Si Y es menor que Y, el flujo subcrítico, correctamente, es un flujo subcrítico. Otra manera de hallar el flujo subcrítico, hallar el tipo de flujo, es por una fórmula, que es la fórmula del número de flow, que es igual a la velocidad dividido en la raíz cuadrada de la gravedad por la altura hidráulica. La altura hidráulica, ¿qué es? Es igual al área sobre la altura normal. En este caso, perdón, menos lo que digo en la base. Sí, en este caso, la altura para nosotros, la sección rectangular, es una Y, porque es la altura normal. Pero el número de flow ya no está condicionado a eso, sino dice que si es menor de 1, son flujos subcríticos. Si es mayor que 1, supercrítico, y en 1, flujo crítico. Y aquí pues graficamos lo que es la gráfica de la energía específica. Y podemos ver que en esta gráfica, reduciéndola, podemos ver que se presenta una síntesis. Síntesis agrícola. De infinito. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos la curva. Gustavo, y explíquele un minutico a sus compañeros el comportamiento de la tendencia de la asíntota en el. Baja en la gráfica, baja un minutito. Es que amplíe un poquito para ver el comportamiento, la variable del flujo en Y igual a Y. F de Y igual a Y, ok. Correcto. Entonces, esta es la síntesis. Como el Y tiene pendiente, 45 es como 1. Los flujos subcríticos, aquí qué es lo que quiere decir, que a mayor altura, un flujo presenta menor velocidad, menor carga por velocidad, por lo tanto un flujo subcrítico tiende a crecer. Pero en este caso, el flujo sería, para si fuese supercrítico, tendría que ser, esto sería la altura. Toda esta sería la velocidad a un determinado punto. Por lo tanto, es un flujo supercrítico. Pero se dice que un flujo puede tener, para un determinado flujo, puede tener dos tipos de flujo, sea supercrítico o crítico. Pero en el cual en el flujo subcrítico la altura es mayor y la carga por velocidad es menor, pero en el supercrítico la altura es menor, pero la carga por velocidad es mucho mayor. Son inversamente Proporcionales la una a la otra. Si yo hago este punto,
puedo tener tanto acá y acá, pero acá yo tengo más carga por velocidad, pero la altura es menor. Aquí entramos a trabajar otra de las aplicaciones muy importantes dentro de esto del río en canales es la terminación de secciones con eficiencia máxima. En este caso pues trabajamos con rectangular y una alternativa trapezoidal. Entonces mi compañero pues aquí va a explicar lo que es cuál es el tipo de secciones de eficiencia máxima. Bueno, entonces, para la eficiencia máxima, vamos a utilizar dos fórmulas. Una ecuación 1 y una ecuación 2. Bueno, entonces, como les dije, vamos a utilizar dos fórmulas. La gracia es que la parte húmeda, el perímetro húmedo, sea mínimo. Entonces, nuestra primera ecuación sería: el perímetro es igual a 2y más b, y el área es igual a y por b, la ecuación 2. Entonces, despejamos de la ecuación 2 la b, que es lo que nos interesa, y digamos que es el área sobre y. O sea, nuestra altura. Entonces, se reemplaza la ecuación y la derivamos y luego la igualamos a 0. Al derivarla, pues nos va a dar 2 menos ay al cuadrado sobre ay al cuadrado igual a 0. Y al pasarla todo a 0 nos va a dar que la y es igual a b medios. Y al reemplazar la fórmula que es R es igual a área del caudal sobre el perímetro húmedo, nos va a dar que R es igual a b cuartos. O sea, que necesita la altura de b medios, de base media, para poder tener máximo caudal, o sea, que sea parte máxima de todo el agua. Lo que quiere decir esto, que para uno tener una sección de eficiencia máxima, de que es lo siguiente. Principalmente uno de los factores que es en el diseño de canales es el radio hidráulico. Es un dimensionamiento muy importante, pero para tener eficiencia máxima, como es el área hidráulica sobre el perímetro húmedo, tenemos que minimizar el perímetro para que el radio sea máximo con una determinada sección. Por lo tanto, al aplicar eso, minimizar el perímetro con una determinada área, tenemos que la altura de una sección de eficiencia máxima es igual a la mitad de la base. Eso es lo que pues planteamos. Y pues aquí ya verificamos que es volver a lo que explicó mi compañero Gustavo, que es reemplazar el b cuartos y sobre los valores que ya sacamos, que fue Q, la N es 0,009, ya está, y los 368 que yo al principio ya me he sacado con el caudal, y haciendo todo el proceso y colocando los b cuartos que nos da el radio